Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En el video del día de hoy quiero realmente traer una reflexión muy interesante, precisamente mientras estaba estudiando, preparando la Parashat Shavua que publico en la sección de inglés en mi otro canal de YouTube. Estaba estudiando los comentarios del rabino Yosef Haim de Bagdad, en Irak, el gran Ben Ish Chai, donde él citaba un pasuk del libro del Génesis, Bereshit, en lo relacionado con el encuentro de Yosef con el faraón. Y la verdad es que el Jajam Rabbi Yosef Haim trae unos comentarios muy interesantes que quiero tomar algo y compartirlo con ustedes. Y es relacionado sobre el verdadero éxito que encuentra una persona. ¿Dónde se encuentra realmente el éxito y la manifestación del poder del Espíritu de Dios sobre su siervo, que deja claro y sin lugar a dudas cuando se manifiestan hechos de una manera que no es el orden natural, sino que todo el mundo no queda más que admitir y decir: este es un hombre que tiene el Espíritu Divino, este es un hombre que tiene el poder de Dios con él. Y eso fue lo que exclamó el faraón cuando tuvo a Yosef delante de él. Y quiero leer ese pasaje con ustedes. Vamos a leerlo de la Torá directamente en el hebreo, vamos a traducirlo. Y luego voy a comentarles lo que dice el Jajam Rabbi Yosef Haim, el gran sabio de Irak, Sefaradí, Jajam Ben Ish Chai, hablando sobre esa sección de la Parashat. Y les decía, teniendo en cuenta dos factores muy importantes. Uno, la manifestación del poder del Espíritu de Dios sobre su siervo, sobre una persona que está en el camino de la santidad, de la Kedushá, de acercarse al Creador. Y segundo, ¿cuál es el verdadero éxito? Vamos a mirar esto en detalles, les decía. Fíjense, mira, tengo conmigo acá, bueno, tengo los comentarios del Jajam Yosef Haim. Para los que hablan inglés, saben que estoy haciendo toda una serie sobre la parashá de la semana en mi canal de inglés, con los comentarios cabalísticos a la parashá de la semana que vienen de estas obras que son del rabino Yosef Haim Ben Ish Chai, el gran rabino sefardí de Irak, de Bagdad, que fue uno de los un gran gaón de los sefardíes del siglo XX hasta el día de hoy. Todo el mundo conoce Ben Ish Chai y lo estudiamos. Entonces, las personas que hablan inglés ya saben que estoy haciendo una serie sobre sus comentarios a la Parashat en el canal de inglés, con todos los comentarios también cabalísticos y místicos que trae el Ben Ish Chai. Y les decía, citando precisamente de él, yo quiero leer directamente de la Torá esta sección que el Ben Ish Chai comenta, que es a la Parashat Miketz, que fue la Parashat de la semana pasada. Y recuerden que es ese momento donde Yosef está ante la presencia del faraón. Para situar la historia en contexto, para aquellas personas que quizás no conozcan el relato, recuerden que, bueno, Yosef está preso, lleva 18 años presos en la prisión. Imagínense la escena. Este chico que se encontraba en Eretz Israel, Canaán, con su padre Jacob, un jovencito, tiene una serie de sueños, de visiones místicas, donde se le revelan una serie de cosas que levanta la envidia, los celos, el odio de los hermanos contra él. Había también cosas que estaban pasando en esa familia entre hermanos, y también los jamín me explican cómo Jacob también estaba criando a sus hijos, y sea como sea, hubo ahí un celo entre hermanos al punto tal que ya no solamente lo envidiaban, lo odiaban, quisieron matarlo. Yosef tiene esta serie de sueños donde incluso tiene un sueño donde el sol, la luna y las estrellas se inclinan delante de él. Todo el mundo sabe que no es un chico normal, porque mientras sus hermanos están pasando el tiempo en el campo con, con las ovejas y en juergas, jaranas y con prostitutas, Yosef está dedicado a las cosas divinas, está teniendo revelaciones. Es un chico joven que tiene revelaciones divinas, que Dios le está hablando en los sueños. Eso es para que ustedes vean que falso a lo que se deja ver a veces, de que la gente cree que solamente alguien puede ser santo si es muy viejo y con una barba grande y blanca, es un cuento.
y que hay que tener no sé qué cantidad de conocimientos y leerse 50.000 libros, totalmente falso, porque tienes a un chico aquí que es Yosef en una familia y este chico está teniendo sueños premonitorios donde el creador le está hablando, donde Dios le está dejando ver que tiene un proyecto para él, que tiene un futuro para él, donde Dios lo va a utilizar para una gran obra. Yosef no sabe cómo se va a manifestar la obra del creador o cómo va a sacar todo ese plan, pero Dios le está dejando ver y hablándole en sueños que tiene un plan para él. El nivel espiritual que tiene este chico, este joven, es tal que no pasa desapercibido, porque su propio padre, los hermanos y toda la familia y todo el que estaba alrededor está notando que algo pasa con Yosef que no es igual que los demás jovencitos. Es un chico espiritual y todo eso causa envidia, celos y tal, al punto que, bueno, lo empiezan a odiar, lo y bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que al final los hermanos lo venden, acaba en Egipto, apartado de su familia, de todo. No entiende Yosef. Una persona normal diría, pero como a veces yo en las consultas y sesiones de Kabbalah, yo le hago ver a la gente que viene a verme porque tiene problemas de salud, problemas de economía, gente que tiene problemas en el matrimonio, tiene sí, en el trabajo, muchas circunstancias. Y la gente me dice, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué fue que pequé? Que no sé qué. Y siempre le digo a las personas, a ver, es que estamos en un mundo donde todas estas cosas se van a manifestar y no hay nadie exento de estas cosas. Y has de saber que cuando estés atravesando una dificultad, Dios tiene un plan para ti. Porque Yosef, al nivel que tenía, mire todo lo que pasó. Dios tenía un propósito con él, pero tuvo que sufrir la envidia, los celos de los hermanos, problemas hay en esa familia. Los hermanos lo odiaban, lo tiraron a un pozo, lo querían matar, y al final lo vendieron como un simple esclavo a una tierra lejana. Y tienes un chico espiritual que estaba haciendo todo lo posible por tener una vida normal de familia cercano al Creador. ¿Y cómo le pasan estas cosas? ¿Dónde está la justicia divina? Diría la gente. Mira, ¿qué pasa Yosef? Que perdió a su familia, alejado de su padre, solo, un jovencito en una tierra extraña, todo odiado, repudiado. Llega a un país y apartado de todo, esclavo, y no encontramos en ningún detalle que Yosef esté quejándose y que Yosef esté diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto a mí? O que es que me hicieron brujería, o es que seguro fulanito y fue el otro. No, 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 no. No encontramos por ningún sitio que Yosef esté con eso y que es el Satán quien está guiando el mundo y que la tienen cogida conmigo. Ya sabe usted qué es lo que yo estoy queriendo reflexionar acá. No hay nada exento de estas cosas. Entonces, cuando la gente tiene una situación, ha de ver que Dios tiene un plan para cada una de las cosas que suceden. Porque todo lo que pasó Yosef, y él mismo se lo dijo a su padre con el tiempo, cuando se encontró con Jacob, le dijo, todo esto que sucedió fue porque Dios tenía un plan para precisamente salvarlos a ustedes y a sus hijos. Y eso eventualmente se verá en la parashat, ¿no? A medida que se avance el estudio. Pero es para que ustedes vean, y aún en Egipto, Yosef prosperaba. Ya eso lo expliqué en esa hermosa serie que estoy haciendo en el canal de inglés, donde dice la parashá que todo lo que Yosef hacía, prosperaba. Todo lo que la mano de Yosef tocaba, prosperaba. Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Yosef nunca se quejó, Yosef nunca dijo, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué no le pasa a fulanito que está haciendo más mal que yo que soy siervo de Dios y que yo no sé qué, y que yo soy santo y que yo soy sadik y que yo leo Tehilim y no me funciona el Tehilim? No encontramos eso por ningún lado. Yosef todo el tiempo está confiando que Dios tiene un plan, un propósito con él y que aún en medio de la dificultad, del sufrimiento y de todo lo que él pasó, ahí también hay redención, ahí también hay purificación, ahí también Dios, como dicen los sabios, tienes que saber que cuando llega el problema también llegará la salida, porque no hay nada que permanezca, sino que todo, como mismo llegó la dificultad, como mismo se irá. Pero si llegó, sabrás que es por algo. Algo está trabajando el Creador en la persona. Y aún así, Yosef siempre mantuvo la fe, la emuná, la confianza en Akadosh Baruj Hu.
Y cuando todo iba prosperando y saliendo bien en la casa de Potifar, lo acusan además de querer acostarse con la mujer de su amo, de querer violarla. Lo acusan de un violador. Lo acusan de una persona que está queriendo aprovechar de la casa de su amo, de Potifar, que le dio todo, como así fue la acusación que le puso esa mujer, le dijo, le dio todo, salvo a su esposa, y aún así no le bastó, que quería también coger a su esposa. Miren todas las acusaciones que le siguen haciendo a Yosef. Y Yosef siempre mantiene su emuná, su fe en el Creador, su confianza. No se queja que por qué a mí, por qué me pasa esto y por qué. No, no, no. Yosef confía aún en el medio de la dificultad, que es lo que nos viene también a traer la Kabbalah, a ver la luz aún en la oscuridad, en la dificultad, en el problema, que es muy difícil, porque la gente solamente ve el problema cuando está atravesando por una situación, solamente ve el problema, pero no ve la salida, no ve la luz, no ve que está la mano divina detrás de todo. Yosef sí. Yosef está viendo que hay algo ahí que el Creador está moviendo. No sabe qué es lo que está moviendo Yosef, Hashem, pero algo está haciendo él en la vida de él que está manifestándose una dificultad y la gente viene y dice, tengo un bloqueo, tengo un obstáculo, todos los caminos se me cierran, tengo una dificultad, pero ¿quiere usted más ejemplo que Yosef? Si alguien estuviera en ese ejemplo diría, está bloqueado, tengo todo bloqueado, rezo a Dios y no me ayuda, tengo los caminos bloqueados, tengo una dificultad. Eso es nada con todo lo que pasó Yosef, vendido como esclavo. Y ahora que está en la casa de Potifar, ¿qué pasa? Más abajo lo envían a la prisión, preso, con bandoleros y criminales, gente de verdad malvada. Prisión. Una gente normal diría, ¿tú dirías que Dios está con esa persona? ¿Que Dios está con Yosef? Si ahora, después que él se mantiene así, lo envían hasta para la cárcel. Estoy trayendo aquí una reflexión para esas personas que me están escuchando, la gente que vienen a las consultas, que me dicen ese tipo de cosas, que tengo un bloqueo, que tengo los caminos cerrados. Miremos la historia de Yosef, a ver si usted ha pasado esas cosas por las que pasó Yosef y ver cuál es la reacción que tuvo Yosef a Sadik. Siempre entendiendo que Hashem tiene un plan, un propósito y buscando la luz en medio de la dificultad. Y ahora lo envían a una prisión y no pasó 2 o 3 meses, 18 años preso, dicen los sabios. 18 años preso, alguien que no ha hecho nada, que fue acusado injustamente de violación y de calumnias y tantas cosas. Su nombre, su imagen manchada, su reputación. ¿Cómo reaccionaría usted? Compare sus problemas con los problemas de Yosef, pero no es el hecho de atravesar por problemas, porque ya usted ve que todo el mundo pasa por problemas. Es cómo reaccionamos ante esos problemas. Empezamos a buscar culpables en el exterior y decir, no, es que me están haciendo brujería o que yo tengo algo, que me han cerrado los caminos, que no sé qué, porque esas son las frases de las personas. Yosef no está mirando que nadie está cerrándole ningún camino y que todo le sale mal y que es el mal de ojo y que hay veces que sí esas cosas se manifiestan, pero ojo, mira todo lo que está pasando con Yosef acá. Pero aún así, Yosef mantiene su fe, persevera en la tefilá, en la oración, desde el fondo de esa prisión. 18 años, la gente otro perdería la esperanza, ¿no? 18 años preso. ¿Quién se va? No conoce a nadie, ¿quién lo va a sacar? Si más bien lo han condenado. Y el que lo condenó fue Potifar, que era un jefe militar. O sea, ¿quién puede contra el poder político de un país? Y Egipto no es país cualquiera, era la potencia más importante de esa época, en ese momento de la historia. Entonces, comparemos y reflexionemos, aprendamos del ejemplo de Yosef, porque recuerde algo, si algo que tiene Dios es que sus caminos nadie puede conocerlos, como dicen los Jamim, dice el Talmud. Pero cuando Dios quiere elevar a una persona, no hay nadie que pueda con eso. Y cuando Dios quiere humillar y rebajar a alguien, tampoco. Pero cuando Él quiere hacer algo así, lo hace rapidísimo. Al punto tal que fíjense, si no hubiera sido porque la vida de Yosef fue moviéndose de esa manera, se aparta de su familia, llega a esta casa, lo envían más abajo a una prisión, y es ahí en esa prisión
donde estaba por ocurrir ese evento que cambia la vida de Yosef, que es cuando entonces en la corte del faraón encarcelan al copero y al panadero, y ellos en la prisión tienen estos sueños. Ya estamos viendo aquí la mano divina moviéndose detrás de todo, y qué casualidad que este joven hebreo que viene de Canaán, que lo han acusado, está en la misma prisión que estas dos personas que trabajan en la corte del faraón. Y cuando nadie puede interpretar los sueños, ahí aparece Yosef a interpretar los sueños de ambos. Y ya sabemos el desenlace, que eventualmente, ¿quién tiene sueños que no puede comprender? El faraón. Llama a todos los adivinos, a todos los magos, a todos los adivinadores, a todos los astrólogos, la gente que estudia astrología, la gente que estudia astrología y que interpreta sueños. Nadie puede interpretarlo porque ninguno de los magos y de la religión de Egipto puede interpretar y tener esos conocimientos de qué significan los sueños del faraón. Y aquí mandan a buscar a este chico, este judío, este hebreo en la prisión. Vamos a ver qué dice Yosef. Y ya saben el resultado de la historia, donde Yosef pues interpreta los sueños del faraón. Recuerden, el faraón tiene esos sueños con esas 7 espigas de grano y esas 7 vacas que primeramente son prósperas, vacas gordas y hermosas, esas espigas llenas de grano y hermosas, y luego 7 vacas flacas y 7 espigas ya como marchitas y enfermas y todo feo. Y Yosef es el que puede interpretar. Pero lo curioso es que el faraón le dice a Yosef que él es el que va a interpretar el sueño, ¿no? Le dice, interprétame, que me interprete el sueño porque he escuchado. Faraón ha escuchado de Yosef. Y Yosef le dice, no, no soy yo, es Hashem el que interpreta los sueños. ¿Comprende usted el camino de una persona que realmente camina en la Kedushá, en la santidad? Ningún sadik, ningún santo dice, soy yo el que tiene el poder de hacer nada. Es Hashem. Y ya sabemos, le interpreta los sueños y Yosef le dice, para esto tienes que encontrar una persona encargada que lo pongas a la administración de tu país, que sepa organizar, que sepa guiar todo, que recoja los alimentos, los prepare por los 7 años de abundancia, porque vendrán 7 años de hambruna y 7 años difíciles. Entonces es cuando el faraón dice las palabras, que es que las voy a leer ahora, que fue con la que inicié este vídeo, donde el faraón le dice, ¿acaso puedo encontrar a alguien como este hombre que tiene el Espíritu de Dios? O sea, no hay nadie como Yosef. Y esas son las palabras a las cuales quiero hacer mención en este vídeo, pero había que hacer toda una introducción para situar un contexto, ¿no? Tengo que bajar la Torá directamente y está el pasuk que está en el Bereshit, en la Parashat Miketz, el libro de Génesis, capítulo 41, verso 37 al 40, ¿no? Pero lo que me interesa es este 37, Lamed Zain, ויתת הדבר בעיניו פרעה ועיני כל עולדיו, ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. Es una reflexión que está haciendo el faraón aquí porque le dice a sus siervos, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. ¿Acaso podemos encontrar un hombre como este que tiene el Espíritu de Dios? ¿Quién? ¿Quién más? Rabbi Yosef Haim Ben Ishai decía, citando el ejemplo de otros sabios, que el rabino Yehuda Anasí, el gran sabio que estuvo a cargo de la redacción y edición de la Mishnah en el siglo II en Judea, Rabbi Yehuda Anasí seleccionó a uno de sus discípulos, al rabino Levi Ben Sisi, y lo envió a un pueblo para que fuese el rabino de esa comunidad, de ese pueblo. Y dice que cuando llegó, la gente de la comunidad, wow, lo recibió bueno, con una gran comitiva, con una gran organización, dándole todos los honores. Le hicieron una silla para que el rabino se sentase y lo elevaron a un estatus grande y le dieron un gran reconocimiento. Y cuando empezaron a hacerle preguntas al rabino, el rabino no sabía qué decir. Todas las preguntas que le hacían, no sabía dar respuesta. Imagínense, mandan a un rabino para que enseñe y cuando le pregunta algo no sabe nada.
o por lo menos no hablaba. Le regresa el rabino de vuelta a donde estaba Rabbi Yehuda Nasi, y Rabbi Yehuda Nasi le dice, ¿qué pasó? Te envié a estas personas y resulta ser que cuando llegas allí no hablas nada, no dices nada, la gente cree que no sabe nada. Y él le explica que no sabe qué pasó, pero cuando estaba allí, él se olvidó todo su conocimiento, toda la sabiduría se le olvidó en ese momento y no pudo desarrollar su función. Y explica el Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Haim, que lo que sucede es que hay ciertas personas que cuando se enfrentan a una presión social, a una tarea muy importante, que todo el mundo está esperando algo de él, hay gente que no puede aguantar esa presión y simplemente no puede funcionar. ¿Qué fue lo que le pasó a este rabino? Que en ese momento incluso a los sabios, hay sabios que no pueden, digamos que lidiando con la gente, con las personas, no pueden desempeñar su función y no están aptos para eso. ¿Por qué? Dice, se le olvidó toda la sabiduría. No sabe cómo lidiar con los problemas de la gente y cuando venían con hacerle cuestiones y demás. Y el punto fue que no aguantó y tuvo que regresar. Ahora, el Ben Ish Chai trae ese ejemplo para hablar de entonces de Yosef. Y dice que lo que pasó en el caso del rabino fue porque súbitamente lo pusieron en una posición importante como rabino de esa comunidad y no pudo. En el caso de Yosef, imagínense, una persona que está preso, todo lo que le ha pasado en la vida y de momento dice que lo sacan de la prisión y dice el texto, lo apresuran porque lo sacaron rápidamente de la prisión y lo llevaron ante la persona más importante del país y probablemente de todo ese momento, porque era la potencia más importante que era Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que si fuera otra persona, no hubiera podido aguantar el trabajo, como fue la historia del rabino. Ante la presión que todo el mundo está esperando ahora, Yosef sí pudo hacerlo, pero otra gente quizás no hubiera podido, porque todo el mundo está pendiente ahora de que Yosef los va a salvar, porque todo el mundo está pendiente de que Yosef es el que va a organizar todo. El faraón lo pone a cargo, porque el pasuk sigue diciendo, vamos a leerlo. Dice, Vayomer Paró el Yosef, אחרי הודיעה אלוהים אותך, את כל זאת אין נבון וחכם כמוך. Dice que el faraón que está viendo que no hay una persona que sea más entendido ni que sea más sabio que Yosef, porque Hashem está con él, dice claramente. Dado que Dios te ha dicho todas estas cosas, dice el pasuk, no puede haber nadie más entendido ni sabio que tú, le está diciendo. Y por eso el pasuk luego sigue diciendo, que dice, al beite al pija, yishak kol ami rakakse, egdal mimeka. Dice que lo pone ahora en una posición donde Yosef está a cargo de todo excepto la silla del faraón, o sea, el trono del faraón. Yosef tiene control ahora de todo y todo el mundo lo pone a cargo de su casa, Beití, y a cargo de su palacio y de su guardia y de todo, excepto la posición del faraón. Solamente él está por encima de Yosef. Aunque los sabios judíos enseñan que realmente Yosef estaba a cargo de todo, el poder realmente estaba en las manos de Yosef, porque el faraón solamente estaba sentado en su trono, no hacía más nada. Pero todo lo que dirigía el país era Yosef, militar, económico, todo. Entonces el poder real estaba en las manos de Yosef. Entonces, volviendo a lo que estábamos explicando, una persona común que está de momento en la prisión y lo sacan y lo ponen a ese cargo, se cae, no tiene la fuerza ni está a la altura de la tarea que le están dando. Pero Yosef sí estaba a la altura. ¿Y saben por qué? Yosef podía con esa responsabilidad, vuelvo a decir, porque todo el mundo está pendiente. Este es el hombre que nos va a salvar de la hambruna. 7 años de hambruna, de dificultad, de situaciones. No son 2 días, 7 años seguidos. Y los ojos del faraón, de toda la corte y de todo Egipto está en este hombre que nos va a salvar. Imagínense la presión tan grande. La tarea que le están dando a una gente que estaba hasta hace unos momentos en una prisión y lo ponen a cargo de todo. Vuelvo el énfasis que dan los jamim acá. Y es la pregunta que hace el faraón cuando dice el pasuk, porque dice el comentarista Rashi que realmente la intención del texto en hebreo es como una pregunta de asombro, cuando el faraón dice claramente que sus siervos, ¿acaso se puede encontrar otro hombre como este que tiene el Espíritu de Dios? No hay otra persona, no hay, porque otro en una responsabilidad como esta no puede desempeñar ese cargo.
no sé, no se atemoriza, aún cuando tuviera los conocimientos, se puede llenar de miedo y dice, no puedo con esto. Y por eso es que el faraón dice, ¿acaso hay otro? No, Yosef es la persona encargada. Y el faraón luego es cuando le dice también, una persona que tiene el espíritu de Dios. Y no hay nadie más entendido y sabio que tú. Entonces, el punto acá es, ¿cuál fue el éxito de Yosef? Ya estamos viendo que no es la sabiduría humana, porque ya les puse el ejemplo del rabino, que era discípulo de Rabbi Yehuda Nasi, el gaón más grande de esa época. Ahora imagínense la altura también de su discípulo, y cuando llegó a un pueblecito, se puso, no sé, nervioso, o no pudo aguantar la presión, algo pasó ahí, que se le olvidó todo. Imagínense. Menos mal que eso a mí no me ha pasado todavía, las veces que voy a dar conferencias, por los países que voy, por diferentes partes del mundo y me encuentro con mucha gente, menos mal que, que a mí no se me ha olvidado y he tenido los conocimientos claros, Baruch Hashem, pero es para que vean que bajo una presión grande no todo el mundo está a la altura, pero Yosef sí. ¿Y saben por qué? El mismo faraón lo dijo, porque este hombre tiene el espíritu de Dios. Ruach Elohim está en él. El espíritu divino está en él. El espíritu de santidad, el espíritu de Hashem está con ese hombre. Este es un hombre de Dios. Por tanto, no hay nadie mejor calificado para esta tarea que Yosef. Y quieren otra prueba más grande que la trae el Ben Ish Hai, Rabbi Yosef Haim, otra vez en su comentario a la Parashá. La gente que habla inglés, otra vez puede ir a mi canal en inglés, que ahí explico esto en más detalles. Solamente aquí estoy contando brevemente. Y es que el siguiente pasuk, cuando el faraón está hablando acá más adelante en el pesukim que viene, él bueno, le da toda una serie de honores a Yosef, etcétera, pero dice que luego Yosef salió de la presencia del faraón y pasó por toda la tierra de Egipto, dice el pasuk. Vamos a ver dónde si lo puedo encontrar para leerlo. Básicamente, dice acá, vamos a citar el Ben Ish Hai, que lo tiene aquí, y lo leemos del Ben Ish Hai, pero él trae una explicación muy interesante de ese pasuk, y es hablando de realmente lo que hizo Yosef. Vamos a ver acá. Él está explicando el Ben Ish Hai qué significa esa persona, esa expresión donde Yosef sale de ante la presencia. Aquí está. Vayetze Yosef milifnei paro. Dice aquel pasuk. Y dice, vaya abor bejol eretz Misraim. Que Yosef salió de delante de la presencia del faraón y pasó por toda la tierra de Egipto. Entonces la pregunta que hace el Ben Ish Hai es la siguiente. ¿Cómo es posible que tienes a Yosef que está frente al faraón? Con todo, bueno, lo sacan de la cárcel, lo preparan, va al faraón, y de momento el pasuk dice así, Vayetze Yosef milifnei Paró, y luego dice, ahí mismo seguido dice, Vayabor bejol eretz Misraim, y pasa por toda la tierra de Egipto. Dice, una persona a ver, en un momento normal, racional, una tarea tan importante como esta, normalmente tienen que llevarlo y prepararlo, ¿no? Porque le enseñen ahora cómo hacer, cómo administrar, porque no es tan sencillo administrar un imperio como Egipto, a una gente que nunca ha administrado, que está en una prisión, que no conoce todo el país, que no conoce todas las costumbres del país entero, o cómo se administran las cosas, la cultura, no todo. La gente que está en el gobierno, que me está viendo, sabe que cada distrito, cada estado es diferente. Y entonces, para preparar una tarea como esta de administrar la potencia que era Egipto, la potencia mundial de ese momento, hacía falta que a Yosef le dieran un entrenamiento de al menos, no sé, dice el Ben Ish Hai, algunos meses, años, no lo sé. Tenía que ir primero a haber ido a hablar con los sabios de Egipto, ¿no? Con la gente que está, con el, no sé, con el ministro de Finanzas, para que se pongan organizados, el ministro de Economía del país, para que se pongan a ver cómo van a organizar la tarea y no sé qué, y que escuche a los sabios y le digan cómo se dirige Egipto y él entienda una cultura que no es la suya. Pero el Pasuk no dice eso. No dice que Yosef fue a preguntarle nada a ninguna gente del gobierno de Egipto. Esa es la reflexión que trae el Ben Ish Hai, porque el Pasuk dice sí, Vayetze Yosef milifnei Paró, y Yosef salió de la presencia del faraón, Vayabor bejol eretz Misraim, y pasó por toda la tierra de Egipto. O sea, inmediatamente Yosef
Se puso manos a la obra al trabajo que tenía que hacer. ¿Cómo es posible? Dice el Ben Ish Chai que lo pudo hacer porque Dios le dio un poder, una sabiduría, un conocimiento a Yosef para que hiciera esa tarea. No era algo que requiriese que Yosef tuviera que ir a aconsejarse ahora con los ministros del faraón y con los ministros de economía y con el ministro de finanzas y lo que sea y los administradores. No, Yosef inmediatamente sale a la tarea porque Dios le dio una sabiduría grande para la obra. Por eso es que el faraón dice, no hay otro hombre que pueda hacer esta obra que tú. Un hombre que tiene el espíritu de Dios. No hay otro. Porque si no, el faraón hubiera nombrado a uno de los ministros de él, al ministro de finanzas, el ministro de comercio, el ministro de no sé qué. Pero dice que no hay otro, solamente este hombre. Y por eso la pregunta del Ben Ish Chai era, ¿cómo es posible? Porque es que Hashem le está dando a Yosef, le está dando un conocimiento, una sabiduría que no necesita más nada, porque esto viene de arriba. Para que entiendan esto, y esto lo contando ahora otra vez lo que yo expliqué en el canal de inglés, es parecido, si usted ha visto la película de Matrix, cuando Neo lo están preparando, si ha visto esa escena, lo acuestan en una camilla y de momento vienen y le hacen como un download, le descargan en su conciencia, en su cerebro, todo un montón de conocimientos, de información, de defensa, de combate, de matemáticas, no sé de cuántas cosas, como una memoria. ¡Fuc! Le descargan todo a su mente en esa película de Matrix, le descargan todo a Neo en su cerebro. No tuvo que pasar meses ni años estudiando nada porque fue todo así, rápido. Bueno, parecido así fue lo que pasó con Yosef, que no tuvo que ir a pasar años ahora para aprender a administrar nada ni que le enseñasen nada. Hashem directamente le está descargando en su conciencia, en su cerebro, cómo hay que hacer las cosas, cómo organizar, cómo hay que hacer. No es que tiene que ir ahora a la escuela 10 años para aprender a guiar una potencia como era Egipto. Es el creador mismo, por eso le ponía el ejemplo de la película para que me entienda mejor, en The Matrix, que él recibe todo. Y es el ejemplo igual cómo funciona el profeta. Para nosotros los judíos decimos que tenemos un dicho que está recogido en el Talmud y lo tienen los sabios que dice que un jajam es más grande que un nabí, que un sabio es más grande que un profeta. Para nosotros, en la tradición nuestra, el sabio es más grande que el profeta. No nos impresiona mucho de la gente que venga profetizando. Un jajam es más grande que un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta no tiene nada que hacer, que de momento estaba y llegó de momento, ¡pua! Le llegó la profecía, le llegó, es como un paquete, ¡boom! Le trae todo, como que Hashem le descarga todo un paquete espiritual con cosas que tiene que decir. Estaba un día en su casa y de momento algo entró, vio algo, empezó a temblar y recibió un paquete de información. Pero ¿qué hizo el profeta? Nada, recibió toda la información ahí, no hubo esfuerzo de nada ahí. Pero el jajam, el sabio, es diferente. Porque el sabio, ese es el ejemplo que ponía entre Moshe Rabbeinu y Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tuvo que abrir la Torá, los libros, romperse, como decimos nosotros, el cerebro con los libros, pasar años, esfuerzo, sacrificio, entendiendo, profundizando para adquirir la Torá, para adquirir los conocimientos. Eso tiene más mérito para nosotros que alguien que le llega todo fácil así. Por eso decimos que el jajam es más grande que el profeta. Entonces, para que entendamos un poco el contexto, les decía de qué pasó en la historia de Yosef. Fue así, Yosef también era un profeta. Yosef Sadik era un profeta. Jacob Avino era un profeta. Isaac Avino era un profeta. Abraham Avino era un profeta. Hablaban con Dios, con el Creador, recibían mensajes de la divinidad. Porque, ojo, hay gente que recibe mensajes de espíritu y de cosas. No necesariamente está a la altura de un profeta. Porque recibir mensajes de los muertos y de los espíritus, eso puede ser cualquiera. Pero un mensaje que viene de una fuente tan elevada y tan pura como la divinidad, no todo el mundo es profeta. Aunque hay gente que reciba, son otros niveles de profecía. Pero profeta es otra cosa. Entonces, Yosef recibía guía directamente de Hashem,
Porque cuando el faraón lo fue a decir, tú me vas a interpretar el sueño, Yosef dijo, no soy yo. Es lo que Hashem quiere decir. Quiere decir que si Hashem no me dice nada, no te puedo decir nada. Ojo con lo que estamos diciendo acá, porque aquí ya estoy yo expandiéndome en otra área, que es la gente que cree que entrar en contacto con el mundo espiritual es cuando uno quiera o cuando uno le da la gana. No es así. Los farsantes tal vez, pero realmente el mundo espiritual no funciona cuando uno quiera. Es cuando del otro lado quieran ponerse en comunicación con uno. Cuando Dios quiera dar un mensaje, cuando los espíritus quieren comunicarse y dar un mensaje. Esa es la verdadera persona que tiene un nivel espiritual real. No es cuando la persona quiera ahora profetizar cuando quiera y no, así no funciona. Así funciona con los que tratan con otro tipo de artes. Pero el lado de la Kedushá, no. Porque el poder no está en uno. El poder, no, ¿qué poder? No hay poder ninguno. La persona tiene que ser humilde y es solamente un recipiente de la misericordia, un recipiente del Eterno, eso es todo. No puede haber ego. No es el vidente, no es el profeta, no hay mérito ninguno. Uno tiene que ser humilde y entender que no hay nada ahí. Uno simplemente es un instrumento en las manos de Hashem. Yosef es el medio a través del cual Dios está valiendo para hacer una obra grande, que es salvar no solamente a los egipcios, sino que es para salvar a Jacob. Dios está pensando en Jacob Abino y su familia, que los va a traer ahora a Egipto, porque va a haber una hambruna grande en el país y desde antelación lo está enviando a su hijo. Pasó sufrimiento, lo separaron del padre, lo vendieron en la prisión, calumnias, lo acusaron de las cosas más horribles, de violador, de todo. Y Dios lo levantó y lo puso a una altura que nadie podía tocar ni llegar a ese hombre. Era el poder más grande que había después del faraón. Para que ustedes vean, como decía ahorita, cuando Dios quiere levantar a alguien, no hay nadie que pueda. Por mucho que hablen, por mucho que critiquen, por mucho que calumnien y dirán tantas cosas, porque la gente siempre critica y habla de todo. Y son los primeros muchas veces, tristemente, que están ahí. Hay veces que hasta, bueno, es complicada la multitud a veces, vamos a decirlo así. Pero vemos que Yosef siempre se mantuvo fiel a Hashem, siempre mantuvo la fe, siempre mantuvo la emuná, y Hashem lo elevó. Yosef simplemente dejó que Dios lo guiase para el propósito que tenía con él. Ya él le habían profetizado, recuerden, aquellos sueños donde él vio, como les dije ahorita, como el sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante él. Su padre Jacob lo vio, los hermanos lo vieron, sintieron envidia. Pero Dios tenía un propósito grande con Yosef. Hashem tenía un propósito grande con Yosef. Yosef no sabía cómo Hashem iba a hacer ese plan, cómo iba a hacer todo esto, qué es realmente el desenlace. Yosef mismo no lo sabía. Lo vino a saber al final, cuando vio que entonces él pudo proveer para su padre, para sus hermanos y para todas esas familias. Pero él no sabía cómo estaba obrando Dios en su vida. Y por eso yo les decía ahorita que cuando a veces las personas pasan por dificultades, empiezan a quejarse o a maldecir, o a que es que me están haciendo brujerías, o porque a mí, y por qué, y no sé qué, y que tengo los caminos bloqueados y todo cerrado. Yosef se dejó guiar, aún en todas las dificultades que pasó, porque Dios tenía un plan con él. Porque en el medio de la oscuridad, como les decía, él supo ver la luz. Entonces, él simplemente mantuvo su emuná en Hashem, perseverando en la tefilá, en la oración, desde lo más profundo de esa prisión. Allí también estuvo haciendo tefilá al punto tal que cambió a la gente que estaba al lado, a los guardias, a los prisioneros, todo el mundo se dedicó a la adoración pura. Vio que este es un hombre espiritual y toda la demás gente también reconocieron que Dios estaba con este hombre y dieron gracias también y gloria al Creador. Y toda esa gente se volvió también a la adoración pura. Enseñan los mefroshim, los comentarios. Entonces Yosef brilló como esa luz en el medio de la oscuridad. Y ese es el modelo y ejemplo de los sadikim, que Hashem envía hombres a la tierra de un calibre espiritual así de grande, para que sean ejemplos para nosotros y veamos que en el sufrimiento de esos hombres también iluminaron y que también nosotros, desde nuestras pequeñas circunstancias por las que cada cual está pasando, que vuelvo a decir, no creo que mucha gente
haya pasado por todas las cosas que pasó Yosef, combinadas a la vez. Desde nuestra también situación, también uno tiene que perseverar en la oración, en la tefilá, en la emuná, en la confianza, bitajón en Akadosh Baruj Hu. Porque Hashem tiene un plan con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, porque Dios también está obrando milagros. Y en el momento que menos uno imagina, porque Yosef no pensaba que cuándo iba a salir de la prisión. Si le dijo a uno de esta gente, acuérdate de mí cuando vaya a ver el faraón, acuérdate de mí. Cuando el hombre regresó y le dieron un buen trabajo con el presidente, el rey, el jefe, el tipo se olvidó de Yosef. Así lo dice, se olvidó de Yosef. Y hay veces que uno le hace un favor a la gente y la gente se olvida de uno. ¿Y qué hace uno? Empezar a pelear y molestarse. ¡Ingrato! No. Yosef siempre mantuvo su confianza en Hashem porque su fe no dependía de los hombres. Yosef solamente hacía el bien. El bien. No importa que me calumnien, no importa que hablen de mí, no importa que me digan lo que digan. Y ojo que hay otro vídeo que grabé que va a salir en estos días donde yo hablo de estas cosas. No importa que la gente diga lo que quiera decir de mí. De mi parte, de mis labios solamente saldrán alabanzas y gracias al Creador y orar incluso hasta por la gente que calumnie, que hable y que diga lo que sea, hasta por los enemigos. Uno tiene que pedir, enseñan los sabios en el Talmud, enseñan los hajamim. Entonces Yosef, callado. Algo está haciendo Dios acá. Pero donde quiera que iba, siempre conectado con Hashem, con Akadosh Baruj Hu, al punto tal que les decía, ya lo vimos en el pasuk, que el faraón le dijo, no hay otro hombre como este, que tiene el espíritu de Dios. Eso es evidente. Cuando una gente camina en santidad, es obvio para todo el mundo que ese es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios, que es una persona que tiene el espíritu de santidad con él. Y se ve, se aprecia claramente, porque ya les decía ahorita que dicen los comentaristas que todo lo que Yosef hacía prosperaba. Cuando estuvo en la casa de Potifar, todo cambió, wow, todo florecía. En la prisión lo enviaron y todo floreció, todo prosperó, todo prosperó. Cuando lo pusieron a cargo del faraón, todo prosperaba. Pero dice el versículo bíblico, porque Dios estaba con él. El secreto del éxito en todo lo que uno hace es tener a Dios de nuestro lado. Y ese es, no hay hocus pocus, no hay libro de magia, de Kabbalah Maasidle, vamos a leer e invocar a fulanito y a no sé qué, tonterías. Sobre Dios no hay nadie. Al que tiene a Dios de su lado, todo prospera, todo bendice, pero también atravesamos tribulaciones y dificultades, como las pasó Yosef. Pero Hashem, cuando está con una persona, les decía una vez que ha pasado, una vez que lo ha llevado, porque todo lo que Yosef pasó lo fueron llevando a circunstancias para luego ponerlo donde tenían que ponerlo. Pero él tuvieron que colocarlo en diferentes situaciones, que fue lo que después lo llevó a ese lugar. Porque si no hubiera acabado en la prisión, no hubiera se dado el caso que hubiera hablado con los siervos del faraón. Y fue de ahí donde Dios lo sacó. Entonces, cuando uno pasa por situaciones en su vida, tiene que entender que Hashem está moviendo a uno. A veces lo mueve de una comunidad, lo mueve de un país, lo mueve de un trabajo, lo mueve de una relación, de diferentes circunstancias, porque Dios está haciendo algo. Entonces, a veces que la gente se aferra. Si lo mueven de un sitio, ya quejándose, Dios mío, perdí el trabajo, yo quiero ese trabajo, y empieza entonces a hacer las cosas que no debe hacer. Porque es cuando la gente empieza a buscar cosas y magias y brujerías y todo por aferrarse a algo. No, es que Dios tal vez te está moviendo para una cosa mucho mejor y tú estás queriendo aferrar a algo más que no va, o una relación que no corresponde, o una creencia que no corresponde ya en ti. Solamente deja que el Creador te vaya moldeando y te vaya guiando por ese camino. Mantente en la oración, en la tefilá, sigue haciendo tu trabajo, porque yo sé donde quiera que iba, trabajaba. En la casa de Potifar, en la prisión, donde quiera el hombre estaba activo. O sea, hizo su parte. No es que ahora voy a dejar que Dios haga lo que... No, 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 no. Yosef estaba activo, trabajando, buscando la manera, pero mantenía su fe en Akadosh Baruj Hu. Y si una circunstancia cambiaba, no voy a aferrarme ahora, no, voy a ir por el nuevo camino, siempre confiando en Hashem, siempre confiando en que Akadosh Baruj Hu tiene un plan. Entonces, la oración es fundamental, la confianza, la emuná en Akadosh Baruj Hu. Hay mucho que podríamos hablar acá, les decía,
Pero bueno, esta es solamente la pequeña reflexión que quería traerles con ustedes en el día de hoy. Si habla inglés, puede ir a mi otro canal donde yo expando mucho más sobre esta historia, aunque ya he contado muchos detalles acá. Y pueden seguir la serie de la Parashat Shavua que estoy haciendo en el canal de inglés. Besrat Hashem, que de vez en cuando pueda tomar algunos fragmentos de los comentarios de Rabbi Yosef Haim y compartirlos con ustedes por aquí en el canal de español, con la bendición del Eterno. Espero que Hashem les bendiga mucho, que usted también pueda sentir así ese Ruach Elohim, el poder de Dios, el Espíritu de Dios sobre usted, sobre su familia. Que Dios les bendiga mucho a todos. Sé que para muchos que siguen otro calendario, que es el calendario que digamos que sigue el mundo, ¿no? Estamos en el 2025 ahora, que Hashem les decrete cosas buenas, muchas bendiciones para usted, para sus familias, mucha salud y que siempre pueda contar con esa protección divina. Nunca desesperarse ante las dificultades, siempre clamar a Hashem, siempre mantenerse en la oración. Lea la historia de Yosef en su casa, tome la Torá, la Biblia y lea. Vea el ejemplo de los Adikim y aprendamos del ejemplo de los sabios, de cómo pasaron por tribulaciones y dificultades, pero mantuvieron siempre la emuná y la fe, la fuerza en Akadosh Baruj Hu. Que Hashem les bendiga mucho. Muchas bendiciones para todos. Reciban mi bendición. Shalom y bendiciones.